6 de cada 10 mexicanos rechazan la participación privada en el sector petrolero, según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Dicha encuesta consultó a finales del año pasado a 535 líderes empresariales del gobierno, académicos de organizaciones sociales y medios de comunicación, así como a 2,400 ciudadanos comunes. Hay que aclarar que al CIDE no se le puede achacar un sesgo a favor de la izquierda. Otra encuesta, que es la más reciente, la elaboró el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados entre el 6 y 7 de julio y establece que una mayoría superior a 70% estaría en contra de la inversión privada en el sector petrolero. Otro dato importante que arrojó esta encuesta es que el 88% de los ciudadanos consultados vía telefónica considera que hay mucho o algo de corrupción en la paraestatal. Pero claro, la presidencia tiene sus propias encuestas que apuntan a la misma opinión. Los mexicanos, Marta, no están de acuerdo con el proyecto privatizador del PRI y del PAN. Jonathan, pues ojalá le hicieran caso a la mayoría de las personas, pero no va a ser así. No lo creo si no hay una movilización fuerte, si no hay exigencias duras, porque ¿para qué nos hacemos? Peña Nieto está en la presidencia para eso, y no solo por intereses privados mexicanos, no, por intereses internacionales muy fuertes de Estados Unidos, de las grandes petroleras, y pues bueno, no creo que la verdad vayan a doblar tan fácilmente las manos porque las encuestas o porque México o la mayoría de los mexicanos no desea esta privatización, pero y por más que claro que van a usar todos los recursos retóricos que puedan, los discursos, hablando de modernización, de reestructuración, de miles de palabras que han usado siempre para este tipo de situaciones cuando quieren saquear y seguir favoreciendo a unos cuantos, pero no creo que pase nada. Entonces, pues bueno, a menos que haya como lo señalé, fuertes movilizaciones, una fuerte resistencia, pero pues ya veremos. Sí, mira, para entrar al debate sobre la inversión privada en Pemex, debemos inevitablemente entender que el fondo del problema de la empresa número 36 en el mundo, y es que el problema de Pemex no solo es de corrupción, que podríamos decir que con ese problema bastaría para argumentar que no se necesita privatizar, sino limpiar. Y además, claro está, no es el propósito del gobierno regenerar la vida pública del país, cuando en el sexenio de Calderón y ahora con Peña Nieto existe esa corrupción concertada entre Pemex y la CFE, y ahí están, por ejemplo, los Zetas como encargados de ordeñar los ductos o la venta y compra de carbón por parte de la CFE a grupos criminales. Pero hay otros problemas igual de importantes que pasan por lo técnico, Marta, por lo estratégico e incluso por la cuestión esta del sentido común, que la gente no sabe o no se le ha querido informar pese a que se dice que Pemex es de los mexicanos. Me acuerdo de la lucha y el debate que López Obrador abrió en contra de la privatización de Pemex en 2009, cuando decía que el desmantelamiento de Pemex había sido planeado para que a mediano plazo se pudiera privatizar. Muchos incluso en la izquierda lo llamaron loco. ¿Y cómo no pensar eso si desde hace 25 años la política petrolera se ha caracterizado por ejercer una mínima inversión en la industria y extraer los ingresos obtenidos por la venta de los hidrocarburos para ser transferidos por el gobierno federal a otros destinos, fundamentalmente al gasto corriente? Y el gasto corriente en este país, recuerde usted, son los altos salarios en funcionarios que manejan los programas sociales para manipularlos para efectos electorales. En Pemex se ha privilegiado la extracción de crudo por encima de las demás actividades petroleras como exploración, refinación y petroquímica. ¿Y cuál es ese resultado? Por eso cuando los voceros de la derecha dicen es que no tenemos la tecnología para la exploración, no tenemos la tecnología para la refinación, ellos tienen la razón, dicen la verdad. Desde hace 25 años no se ha invertido en esto y el resultado es la caída de las reservas de los petrolíferos y el deterioro de la planta industrial que permite la producción de los petroquímicos que cada vez importamos en mayor volumen. Tan solo este dato, de 2006 a 2009, las importaciones de gasolinas se triplicaron
Y con eso, Marta, nació en México uno de los negocios más jugosos, 30,000 millones de dólares al año. Nos cuesta, o más bien deja aquí el negocio de la gasolina por importar el 52% de la gasolina al extranjero. Y uno se puede imaginar, pues, de quién es el negocio o quiénes son los que manejan este negocio, ¿no? Así es, Jonathan, pero incluso eso de que no tenemos tecnología, ni siquiera eso sostiene el que se privatice Pemex. La tecnología que se requiere se renta y se puede rentar mientras si se hace si se sanean las finanzas de Pemex, si se hace una reestructuración en su régimen fiscal. No hay nada que sostenga, como tú bien dijiste, no hay ni lógica, ni económica, ni políticamente si se trata del beneficio de los mexicanos, no hay nada que sostenga esta reforma estructural. De hecho, hay muchas voces de petroleros mexicanos que piden, por favor, que los escuchen, de ingenieros petroleros que los escuchen, que les hagan caso. Lo que me llama mucho la atención, Jonathan, es que hay analistas, no hablo de los lógicos, de los locutores, ni de los analistas a modo, ni de los intelectuales de Televisa, de Radio Fórmula, no. Me llama la atención que el aparato mediático llegue a tal, si es que ese es el problema, que incluso algunos analistas que he leído de izquierda, algunos, no todos, no los más lúcidos obviamente, pero algunos que sí son de izquierda, que digan que no hay propuestas reales, que nada más es una oposición al no de López Obrador, de Morena, de ciertos nacionalistas trasnochados. Me llama la atención eso. ¿Será que el aparato mediático los está realmente permeando a ese grado, que es tan fuerte toda esta situación, que sí creo? No hay espacios, o es que no hay espacios donde Morena, donde los que se oponen, los que discrepan, no hay suficientes espacios para que los escuchen, o también ha hecho falta una estrategia de información más sólida, más contundente por parte de AMLO, de Morena, de los otros analistas, porque hay muchos libros. Me acaban de enviar un libro de estrategia urgente, que sí, ya sé que no les gusta mucho que sea por parte de Manuel Bartlett por sus antecedentes, pero sus asesores son buenos y sí existen esas alternativas. Hay mucha gente, yo he leído muchísimos análisis de Alfredo Jalife, de John Saxe Fernández, de Espriu, de muchos donde hay alternativas viables, muy viables, incluso fiscales para una alternativa que lo permita. Pero ¿qué pasa? Es la conjunción de esos tres. Pero yo me acuerdo que antes, en el intento que hizo Calderón, la difusión fue más fuerte y había más espacios. ¿Qué pasa? También ha influido que los fracasos, las trampas que han hecho parecer fracasos de López Obrador, y eso ha hecho que sus simpatizantes no estemos al pie del cañón y no hayamos hecho mucho. ¿Qué pasa, Jonathan? No sé qué sucede ahí. Sí, yo veo que evidentemente hay estrategias distintas. Yo cuando hablaba de que con el PRI las cosas iban a estar peores y que íbamos a extrañar incluso a Calderón, lo decía en función a todo ese aparato de manipulación que eficazmente utiliza Enrique Peña Nieto. Por el lado político hay dos tipos de personas que se oponen a la privatización. Los que se oponen a la privatización simplemente de manera mediática, pero que en lo oscuro están negociando la manera en la que de alguna forma no se dañe tanto al artículo 27, pero dando la concesión finalmente para que la renta petrolera se privatice, porque en esencia eso es lo que están buscando, que ese 40% que es el que sustenta o el que da Pemex a el presupuesto nacional se privatice, y entonces que los ciudadanos con los impuestos seamos los que carguemos con ese 40% que el Estado, de alguna forma, que Pemex aporta anualmente, y hay otros que se oponen con un proyecto. A esos hay que silenciarlos. A la gente que se opone con proyecto, o que tienen proyecto, o que tienen una investigación, o que tienen años sabiendo de esto, o años alertando sobre la privatización de las empresas públicas y en específico del petróleo, a esos pues hay que silenciarlos, a esos no hay que darles espacio. Es el caso de muchos analistas, como tú los llamas, muy lúcidos de la izquierda, que han atinadamente hecho investigación, que no han hablado por hablar, que han verdaderamente dicho las cosas como son, y que han propuesto. Hay otros datos también que son importantísimos. Cuando se dice que es inoperable, hay otros datos que
de alguna forma chocan con estas voces de la derecha o estos argumentos, si se le puede decir a eso, del pretexto para privatizar. Por ejemplo, el 70% de la inversión total de Pemex se dedica, nuevamente decimos, a la extracción. Tan solo 9% se destina a exploración, apenas 9% a refinación y 8% al corporativo, y para gas y petroquímica, pues ni hablar, solamente el 3%. Todo esto es evidente que va a traer una consecuencia de lo que se llama las reservas, que por cierto nunca han podido reponerse ni cercanamente al 100%. Y en ese sentido, y como en México es el país donde todo puede pasar, hay que analizar la inversión de Pemex Exploración y Producción. Hay que investigar lo que Pemex Exploración y Producción destina a las 4 regiones productoras. Encontramos que no existe correlación, Marta, entre montos de la inversión en cada región y su productividad. Voy a dar un ejemplo muy simple. El 80% de los pozos exploratorios, que son por ciento los destinados a incrementar el volumen de las reservas, son perforados en la región norte, mientras 20% de la inversión restante se reparte en otras regiones. Lo insólito de este dato resulta en que el 70% de los descubrimientos en los últimos años han sido localizados en las 3 regiones del sur que reciben menos recursos de inversión. Incluso entre 2008 y 2009, ya ahora sí que en el extremo del cinismo o de lo ilógico, esta proporción alcanzó 95%. Entonces hay que reorientar el destino geográfico de la inversión, porque dicen los defensores, o más bien los traidores a la patria, que quieren que se le entreguen a las transnacionales la renta petrolera, que estamos en picada en la producción, y la explicación de la caída de la producción total obedece a que la mayor parte de los pozos han sido perforados en la región norte. Esto vuelve a ser ilógico, dado que esa región tan solo aporta 9% de la producción nacional. Es decir, estos tecnócratas de la derecha, estos tecnócratas neoliberales, hacen las cosas al revés. Uno, por sentido común, dice que hay que invertir en donde hay más producción. Bueno, los tecnócratas neoliberales hacen lo contrario y luego se quejan de que no hay productividad. Entonces creo que son varios argumentos que se caen pedazo por pedazo y que se pudieran caer ante el ojo de la mayoría de la población si, como tú dices, hubiera espacios en donde en verdad se debatiera con todas las voces, no solo de los que mediáticamente se oponen a la privatización, sino de los que tienen y llevan años no solo oponiéndose, sino proponiendo un proyecto viable para que Pemex verdaderamente funcione para la palanca del desarrollo de nuestro país, Marta. Es interesante este dato que dices, porque hoy leí a John Saxe Fernández en un artículo en La Jornada que se llama Apetito por el Petróleo, en donde habla de que Estados Unidos está, y muchos analistas dicen, no, Estados Unidos ya no va a querer nuestro petróleo porque ya pronto va a ser autosuficiente, y se está manejando la idea de que la zona del norte, Canadá, Estados Unidos, ya van a tener muchísimo petróleo. Pero no es cierto. ¿Por qué entonces están tan interesadas las petroleras en que México, en que se privatice Pemex? Hemos visto los medios internacionales, el New York Times, el Washington Post, cómo han presionado de manera suave, de manera con elogios, con lisonjas hasta Peña Nieto, a sus grandes reformas. Lo hemos visto, y de todas las maneras lo han hecho. Y John Saxe Fernández dice, es que no es verdad, es lo que tú estás señalando. En México todavía hay mucho petróleo que quieren Estados Unidos, porque esa zona que según ellos está llena de petróleo y que pronto ya van a hacer, no es tan cierto. O sea, nos hicieron bueno, a nosotros no, a los gobiernos traicioneros, de cortoplacistas, los hicieron explotar como locos y para poder satisfacer la demanda de Estados Unidos, y han bajado la producción en partes, pero todavía hay muchísimo, y eso es lo que quieren lo que hay, necesitan. Ya no va a haber petróleo barato, por más que alguna vez Castañeda, uno de los grandes defensores de la privatización, ridículamente dijo que el petróleo ya no servía, que iba a bajar. Eso no es posible, y no. Porque incluso las fuentes alternas que todavía no sirven, son muy costosas, también son muy contaminantes muchas de ellas, entonces todavía falta mucho, y vemos que sí es un apetito y una codicia loca, y que parece que si no hay una posición fuerte, si no hacemos algo, la verdad que haya sido como haya sido, siguiendo el lema de Calderón y la política de Calderón, se va a imponer esta reforma para beneficio, como siempre, de unos cuantos.
El tiempo se nos terminó de la mesa política y hay tantos datos. Hablabas tú de la explotación irracional, por ejemplo, de lo que sucedió y de lo que pasó en Cantarell. Eso es un ejemplo de lo que Fox irresponsablemente hizo, pese a que había estudios donde les decía que tenía que cuidarse mucho ese yacimiento, y él aumentó la productividad, lo cual hizo que se bajara de 2,5 millones de barriles al día a 500,000 en 5 años. Que eso, por cierto, no pasa en otros yacimientos de esa misma categoría de Cantarell en otras partes del mundo. Pero además quiero decirte sobre todo lo que estás diciendo tú de Estados Unidos. Es irremediable hablar de esto. La visita de la secretaria de Seguridad Interior del gobierno estadounidense, que estuvo hace unos días aquí en México, tiene que verse evidentemente en el contexto del proceso de privatización del petróleo, que la Casa Blanca y la oligarquía mexicana quieren que se concrete este año. Para la Casa Blanca es de vital importancia que se le garantice que las instalaciones petroleras que ya consideran suyas no vayan a ser afectadas por la violencia prevaleciente en buena parte del territorio nacional. Lo que hizo el espurio y traidor de Felipe Calderón, que se prestó incondicionalmente a servir como peón a la Casa Blanca con el fin de que sus planes estratégicos de dominación total de su principal patio trasero se cumplieran al pie de la letra, está sucediendo. Para ello se ideó el mecanismo de intervencionismo que se llama la Iniciativa Mérida, mediante el cual se definieron los alcances del proyecto de control geopolítico sobre nuestro territorio y en el que la posesión de los hidrocarburos mexicanos es parte fundamental. Y como bien dices, el binomio PRI-PAN se están lanzando con todo en el Congreso y se van a lanzar para reformar la Constitución. Es una exigencia de la Casa Blanca con el fin de evitarse futuras molestias o confrontaciones jurídicas, Marta, cuando empiecen a generarse serios problemas con la población afectada por las compañías petroleras extranjeras. Pero con esto terminamos la mesa política. Sin duda que, como tú dices, hay que unir a la izquierda. La izquierda se tendría que unir, no solamente la izquierda, yo creo que toda la ciudadanía que está en contra, según esta encuesta, el 70%, a salir a defender sus recursos naturales. Si en España, si en Brasil salieron a las calles porque aumentaban los precios del transporte público, aquí en México, ¿cuánto más tendríamos que salir a las calles todos para defender los recursos naturales, los recursos de Pemex y el futuro de nuestro país?